Buenos días, hoy es martes 27 de octubre. Estamos trabajando con un nuevo horario. Espero que todos estén conectados y que no se les haya hecho tarde o que no se les haya hecho temprano. Que sí, el día de ayer o el sábado en la noche hayan retrasado su reloj, porque yo la verdad es que no vi muchos anuncios de esto, pero pues nos tocó el cambio de horario, ¿no? Cuando se termina el horario de verano y ahora ya estamos en horario de invierno. Y bueno, vamos a seguir trabajando ya con el submódulo 2 y con el segundo momento. Recuerden que la semana pasada empezamos ya con el segundo momento, y lo que vimos, al menos el miércoles pasado, fue hicimos dos actividades que fueron la actividad 18 y 19, en donde hicieron ustedes algoritmo y diagrama de flujo de dos problemáticas que se resolvían con la estructura de control de decisión. Déjenme mostrárselos. Eso fueron el 18, que es este de aquí. Este es el algoritmo. Este es el algoritmo de la actividad 18. Y pues era decidir si el cliente pagaba en efectivo o con tarjeta de crédito. Con tarjeta no se especificaba si era de crédito o de débito, con tarjeta. Y este es el diagrama de flujo de decisión. Y también hicimos el otro, que fue el del descuento, ¿no? Que es el de la actividad 19. Está un poquito más complicado porque dentro de no nada más había que decidir, sino dentro de la decisión habría que hacer procesos, hacer operaciones, calcular cosas, ¿no? Entonces esto pues obviamente es válido. De hecho, así son, no solamente así son la mayoría de las problemáticas. No solamente se decide, sino que dentro de la decisión se hace algo, ¿no? Y bueno, fue así como nos tocó en estas dos problemáticas. Aquí este es el diagrama de flujo. Y bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es trabajar con las estructuras de repetición. Hoy y mañana, y no sé, la próxima semana quizá, con las estructuras de repetición, que es la última estructura que vimos. Bueno, vimos tres: las secuenciales, que las empezamos a trabajar incluso cuando no habíamos hecho todavía la categorización de estas estructuras, las secuenciales, luego las de decisión, y ahora toca ver las de repetición. Cuando hicimos la actividad de la tabla de las estructuras de control, yo les dije que cuando ya les fuera yo a encargar este tipo de estructuras, les iba a mostrar antes un ejemplo, porque quizá el ejemplo que venía en esa actividad, en la actividad de la tabla, no era lo suficientemente claro, porque lo único que hacía era contar. De hecho, todas las estructuras que hacemos con este tipo de problemática, o bueno, más bien de estructura, que es la de repetición, todas cuentan, tienen que contar algo, tienen que llevar un contador, se le llama, y ahorita vamos a ver cuál es el contador, que es el que cuenta las veces que se tiene que repetir el proceso que se tenga que hacer, ¿no? Entonces, en aquel algoritmo, en aquel diagrama de flujo, solamente contaba, no hacía nada más que contar. Entonces, aquí lo que les voy a mostrar, a presentar, es un ejemplo de una problemática X ficticia, en donde además de contar, el algoritmo y el diagrama de flujo van a hacer un proceso, van a hacer algo, ¿no? Dentro del bucle, se le llama, dentro del ciclo, ¿no? Y ahorita van a ver por qué ciclo, de la estructura de control, está llamada de repetición o de iteración, también se les llama así, repetitivas o iterativas. Bueno, vamos a ver el ejemplo, que es es un algoritmo y un diagrama de flujo que calculan el área de 10 triángulos, ¿sí? De 10 triángulos. Nosotros ya hicimos uno cuando estamos viendo los primeros ejemplos, un algoritmo y un diagrama de flujo que calculaban el área de un solo triángulo, de uno nada más. Y ahora va a hacer lo mismo, pero de 10, no solamente de uno, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo es este ejemplo. Vamos a empezar con inicio.
El paso número 2, lo que tenemos que hacer es leer este tipo de lecturas que se hacen en este tipo de estructuras de control de repetición, en el que a la variable se le asigna un valor. Esto es válido dentro de las lecturas. Digamos que ya vimos dos tipos de lecturas. Una, la primera que vimos, que en donde solamente se dicen qué variables son las que se van a utilizar, y obviamente en esas variables se van a guardar valores, y este otro tipo de lecturas en el que a la variable se le asigna un valor, ¿sí? Entonces, en este caso, x es igual a 1, ¿sí? Entonces, lo que sigue, en el paso número 3, ya mandamos llamar las dos palabras reservadas que son de este tipo de estructuras, que es la palabra mientras y la palabra hacer, y entre ellas dos ponemos la condición que se tiene que cumplir para hacer lo que se tenga que hacer dentro del bucle o dentro del ciclo de repetición. Que, bueno, la condición es que x sea menor o igual a 10, ¿sí? Mientras x sea menor o igual a 10, hacer lo siguiente, que es el paso número 4, en donde vamos a leer base y altura. Dos variables, recuerden, las variables siempre separadas por comas para que no haya confusiones. Y si se fijan, esta lectura es diferente a la primera. En esta lectura solamente estamos diciendo las variables que vamos a utilizar, y en ellas se van a guardar los valores de una base y de una altura. Y en la primera lectura, ahí sí asignamos de una vez un valor, ¿sí? Para que x en la primera ocasión que se vaya a hacer este proceso valga 1, y así se vaya incrementando poco a poco de 1 en 1, ¿sí? Con el contador, que ahorita vamos a llegar al contador. Y otra cosa que les quiero mencionar aquí, que no olviden lo que es la indentación, que es este espacio que se deja aquí. Yo lo que les recomiendo para hacer las indentaciones es que utilicen la tecla Tab, que es la que está arriba del bloc mayús, la tecla que utilizan para las mayúsculas. Arriba de esa tecla está la tecla Tab, que es una tecla que tiene dos flechitas, una apuntando hacia la derecha, otra hacia la izquierda, y que en la punta de la flecha tienen una rayita. Entonces esa tecla lo que nos permite es hacer un espacio de varios espacios, ¿no? En lugar de estar haciendo esto con la barra espaciadora, lo que hacemos mejor es dar oprimir solamente una vez la tecla Tab, y te hace una indentación de una cierta distancia correcta, ¿no? Para hacer este tipo de trabajos, ¿no? Les digo que, como les dije la semana pasada, la indentación no es algo que sea una ley, ¿no? Una regla que te diga que lo tienes que hacer a fuerza, pero es un buen hábito, es un buen hábito del programador esto de la indentación. Bueno, ese es el paso número 4, seguimos con el paso número 5. En el paso número 5 lo que vamos a hacer es asignar a la variable área, que es una variable que no estamos leyendo, la estamos utilizando, digamos, por primera vez dentro del proceso. Asignar a la variable área una operación aritmética en donde multiplicamos base por altura y la dividimos entre 2. Esa multiplicación la dividimos entre 2. Y así es como se va a calcular el área del triángulo, ¿no? Y lo siguiente es imprimir área, es decir, mostrarle al usuario, hacer que la información salga mediante el valor de la variable área. Vamos a decir que área son 35, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se dice ya que esa es el área del triángulo. En el paso número 7, ojo aquí, este es el contador, ¿sí? A esto se le llama contador, que es una operación aritmética en la que x se incrementa en 1, ¿sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, si seguimos por primera vez el proceso que estamos haciendo, en la lectura que está abajo del inicio decimos que x es igual a 1, ¿sí? Entonces, ya que hayamos hecho la lectura de base por altura, el proceso de área es igual a base por altura entre 2, y que hayamos impreso el área, llegamos a este proceso que, si se fijan, ya no está indentado porque es parte del mientras, ¿no? Ya no está dentro del mientras, sino está fuera de. Y lo que hacemos ahí es incrementar x en 1, ¿sí? Decimos, si x es igual a x más 1, por ejemplo, antes de que se hiciera esto, x valía 1, ¿sí? X, esto es 1 más 1, ahora x vale 2. Cada que se llegue a este contador, a esta parte del proceso del mientras, se tiene que regresar para ver si la
condición se sigue cumpliendo. Si se sigue cumpliendo, como en este caso, porque x sí es menor o igual a 10, entonces hay que volver a hacer esto otra vez, ¿sí? Ya lo hicimos una vez, ahora lo hacemos otra vez por segunda vez, ¿sí? Entonces, después de que lo hagamos, llegamos al proceso y ahora x, ¿cuánto vale? Vale 2. 2 más 1 es 3. Nos regresamos y decimos, mientras x sea menor o igual a 10, hacer x vale 3. Si es menor o igual a 10, hacemos otra vez esto y así se va repitiendo el proceso. Por eso se llaman así este tipo de estructuras de repetición, porque repiten un proceso un determinado número de veces, ¿sí? Cuando se llega a la parte de que ya no se cumple la condición, cuando x vale 10 y se llega aquí, ahora x va a valer 11 porque 10 más 1 es 11, se regresa, mientras x sea menor o igual a 10, hacer, como ya no se está cumpliendo porque 11 ya no es menor o igual a 10, se termina y se llega al fin mientras, y de esta forma se llega a la parte final del algoritmo, se termina y ya tenemos, después de que hayamos terminado el algoritmo, ya tenemos los 10 resultados de las áreas de los triángulos, ¿sí? Así es como se hace. Si esta estructura, si esto no existiera, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues tendríamos que hacer un algoritmo de una estructura de control secuencial, pero sería un algoritmo demasiado largo, ¿sí? Demasiado largo. Y no hay necesidad de hacer un algoritmo tan largo de... un algoritmo para hacer el área de un triángulo tenía más o menos 5 pasos. Si le quitamos el último, que es el del fin, son 4 pasos. Multipliquen 4 por 10, serían 40, más 1 serían 41 pasos, ¿sí? Entonces, calculen o comparen ustedes 41 con 9, pues la verdad es que es preferible hacer 9 pasos, ¿no? Pero para hacer esos pasos, mucho menor trabajo, pues hay que saber, ¿no? Entonces, pues aquí es mucho más conveniente pues usar esta estructura de control que es la de repetición. Bueno, ya tenemos aquí el ejemplo del algoritmo, ahora vamos con el ejemplo del diagrama de flujo. Empezamos con inicio, con la capsulita, leemos la variable x y le asignamos el valor 1. Posteriormente utilizamos recuerden que este es la figura o el símbolo que se utiliza para las estructuras de control de repetición, para el mientras, que es un hexágono irregular, en donde decimos que mientras, bueno, ya no se utiliza la palabra ni mientras ni hacer, solamente se pone la condición dentro del símbolo, x sea menor o igual a 10, hacia abajo, se lee base y altura, se hace el proceso, base y altura se leen con el romboide, el proceso se hace con el rectángulo, área es igual a base por altura entre 2, se imprime el área, después se hace el contador, vean que el contador también es un proceso, es un rectángulo, se regresa mediante esas líneas, se regresa hacia el mientras, y una vez que el mientras ya no se cumpla, se termina el algoritmo, ¿no? Y así es como se especifica de esta forma, así. Aquí podrían decir algunos, no sé si a alguno le haya pasado, ¿por qué no puso el fin aquí? ¿Verdad? Puede ser que el fin haya quedado aquí. Sí podría ser, pero lo más recomendable es que el fin siempre termine hacia abajo, ¿sí? Y lo más abajo posible, nada más que aquí por cuestiones de espacio no lo hice tan abajo. Nada más lo que quise fue hacer que pasara de aquí del proceso y por eso lo puse aquí. Lo ideal es eso, que el fin siempre termine con una flecha hacia abajo y no hacia un lado. ¿Sí? Es lo que se recomienda dentro de estas estructuras de control. Bueno, pues entonces ya tienen aquí un ejemplo mucho más claro, un ejemplo más, vamos a decir, real, porque no solamente cuenta, sino que además de contar, que es lo que hacen todos los algoritmos y los diagramas de flujo que tienen una estructura de control de repetición, además de contar, hace algo dentro del conteo que realiza, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que hay que hacer es la actividad 20. Ahora a ustedes les toca hacer un algoritmo y un diagrama de flujo que
calcule la calificación semestral de cada uno de 30 alumnos. Ese es el que les toca a ustedes. Y pues bueno, ¿cómo lo trabajaremos? De la misma forma que hemos estado trabajando hasta ahorita este tipo de actividades, de ejercicios prácticos. Ustedes lo hacen en este tiempo, que van a ser más o menos 25 minutos los que van a tener para hacerlo, tanto algoritmo como diagrama de flujo. Llegamos a las 7:50, 7:55, yo explico cómo es que se hace, ustedes se autoevalúan su trabajo, ambos, algoritmo y diagrama de flujo, se los autoevalúan y posteriormente ponen ya la resolución de los dos, así como se los estoy yo dando, exactamente iguales. Tengan cuidado porque sí, les pido que sean exactamente iguales, para que no haya variaciones y errores en lo que yo les doy cuando ustedes lo transcriben, porque me he topado con algunos trabajos de ustedes en los que se equivocan en lo que yo les doy. Pueden equivocarse en el que hacen ustedes, pero no se equivoquen en el que les doy yo. No lo tengan cuidado al copiarlo, ¿sí? Porque si se equivocan, pues ya la comparativa que pueden hacer entre uno y otro, en el que hicieron ustedes y en el que les estoy dando yo, pues ya no va pues ya no va a servir, ¿no? Porque no va a estar del todo bien. Puede ser que el error que tenga sea a tal grado de que ya no esté bien el algoritmo, el diagrama de flujo que le estoy dando yo. Entonces tengan cuidado con esto. Entonces esta actividad tiene que tener 4 cosas, más bien 5 cosas, ¿no? Su algoritmo, su diagrama de flujo, la autoevaluación de ambos y el algoritmo y el diagrama de flujo que le estoy dando yo. Bueno, pues entonces los dejo trabajar para que hagan esta actividad 20, parte de esta actividad 20. Si tienen alguna duda, estoy conectado en Facebook.